Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Confidencial HN. Estamos listos ya para llevarles un interesante espacio de información, de análisis, de conocimiento de la vida de los personalidades de nuestro país. Hoy un interesante programa con el candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Salvador Nasralla. Ingeniero, un placer, un gusto que esté aquí con nosotros, acompañándonos. Bienvenido a Confidencial HN. Muchas gracias, Javier. Es un gusto estar aquí en Confidencial y listo para evacuar cualquier duda, cualquier consulta que la gente tenga sobre mi mandato presidencial que comenzará el 27 de enero de 2026, Dios mediante. Ya calentando motores para la recta final de este proceso electoral que, según a sus criterios y algunos números que hemos visto en algunas encuestas, las encabeza para llegar a la presidencia de la República. ¿Cansado o todavía con fuerzas? Físicamente el trabajo se redobla y hay obviamente mucha gente que ahora que mira que somos el barco ganador empieza a sumarse y ubicar a la gente en el lugar adecuado para que puedan hacer fuerza en este barco toma tiempo, pero lo estamos haciendo. Tenemos un equipo de gente buena y estamos sumando a mucha gente buena que antes nos apoyó en el Partido Anticorrupción, en el Partido Salvador de Honduras, y muchos profesionales que no están en Honduras, pero que pretenden volver a su patria, porque se encuentran en el extranjero simplemente porque en Honduras en los últimos 20 años no ha existido una tranquilidad y un gobierno que sea dirigido por una persona honesta y preparada. Lleva una ventaja sobre los demás y es la unidad a lo interno de su familia que está trabajando de lleno. Vemos el caso de su esposa. Bueno, sus hijos están pequeños todavía, pero no se va a sentir a veces esa traba que hay dentro del núcleo familiar donde prácticamente el candidato se tiene que apartar de su familia. Su familia lo está acompañando, su familia más cercana, hablo de su esposa. Mi esposa, a ella le encanta la política y bueno, ella es diputada, pasa con una agenda muy apretada en un congreso ilegal donde cada día tratan de sorprender, pero obviamente que tenemos que repartir el tiempo en la casa porque la familia, Dios, la familia, están por encima de cualquier otra cosa y eso lo tenemos muy claro. Tenemos 2 hijos pequeños, por suerte los 2 son bien despiertos y muy buenos alumnos, el niño en el prekinder y la niña que ya pasa para 2º grado, pero sí le dedicamos tiempo. Y no hay nadie que le pueda decir al marido salite o yo no le voy a decir a ella que se salga, que eso es lo que tú me imagino que mencionas, que hay personas que dicen no, yo ya no me deja mi familia o lo que sea. A mí sí me deja mi familia y no lo hago por un interés económico y la gente lo sabe porque yo, a pesar de todo lo que pueden imaginar, yo la única deuda política que recibí fue una deuda del Partido Anticorrupción en el año 2014, que la persona que la manejó, que la administró, o sea, que utilizó el dinero fue Luis Redondo. ¿Y entonces de dónde saca él que usted le debe a él? Porque cuando se fundó el partido, los 2 poníamos dinero. Entonces, la idea original era poner mitad y mitad. No sé por qué no manejé la contabilidad, si lo que yo puse es más o es menos de lo que él puso, pero yo puse varios millones y él puso varios millones. O sea que no es cierto que le debe usted a él. No. Porque le estaba cobrando ayer, utilizó la junta directiva para cobrarle, decir que le debe usted, que le pague. ¿No es cierto eso? No sabía yo, no sabía que en el Congreso hablan de eso. Sí, bueno, ayer le dedicaron que 1:30, 2 horas de la sesión parlamentaria para estar hablando del ingeniero Salvador Nasralla por unas declaraciones que dio. Eso no te lo creo. O sea, el Congreso se dedica a hablar del candidato del Partido Liberal. Eso, Luis, yo demandé a Luis Redondo, ya que metes el tema. Yo lo demandé
a través de la abogada Yadira Cubero de San Pedro Sula, a la que pueden entrevistar ustedes. Lo demandé cuando no quería devolver la contabilidad del Partido Anticorrupción. Y además, no sé si se atreverá ella a hablar, una querida ingeniera Marisela Bonilla, que es la madre de los hijos de él. No sé si todavía seguirá casada con él, pero ella conoce perfectamente los documentos del Partido Anticorrupción y yo personalmente no le debo absolutamente nada a nadie y estoy seguro que lo que él está haciendo es por instrucciones de Mel Zelaya, porque lo que andan buscando es ensuciarme a mí. Bueno, después de ese dinero del PAC que manejó Redondo con su esposa Marisela Bonilla, que no tiene nada que ver con la mujer actual de Redondo, que es una ex modelo de mi programa. Después vino el PSH, yo no recibí deuda política del PSH, cuando se hizo la alianza en el 2017, por ejemplo, no teníamos partido. ¿Quién se quedó con la deuda política del PAC y del PSH al final? ¿A quién se la dieron? Bueno, la deuda del PAC, cuando Juan Orlando Hernández, a través de los cachiros, le da el Partido Anticorrupción a Marlene Alvarenga, en ese momento quedan 7 millones de lempiras en el banco BAC. De los 14 millones que eran la deuda política que nos habían dado en 2014 y que administró Luis Redondo, quedaban 7 millones. Y esos 7 millones desaparecieron. O sea, después viene el PSH, pero antes del PSH, porque a nosotros nos quitaron el PAC a mediados, creo que fue en mayo del año 2017. Sí. Ahí quedan 7 millones de lempiras en BAC, que eso lo puede investigar la Comisión Nacional de Banca y Seguro. A mí no me pueden dar el dato, pero yo lo tengo de la contabilidad que nosotros alcanzamos a llevar una vez que logramos que Redondo enterara la contabilidad de lo que quedaba. 7 millones habían de lempiras. Luego viene, en ese año 2017, la alianza en la que participa Pinu y Libre. Yo no tenía partido, yo solo fui el candidato que gané. ¿De acuerdo? Sí. Y la deuda política, me imagino que le habrán dado algo al Pinu, pero a mí, a Salvador Narrala, que gané las elecciones, no me dieron ni un 5. Porque decían que no tenía partido político. Claro, y yo solo fui el candidato. Y lo único que yo recuerdo que me dieron fueron unos platos de comida cuando andábamos en campaña en los diferentes... Y no era para usted tampoco. No, era para que le repartiera a la gente. Un plato para mí. Ajá, o sea, me daban la comida, pues. Sí, sí. O sea, yo viajaba a los pueblos por cuenta de ellos, obviamente que yo tenía gastos por ir, y lo que me daban era la comida, me daban el almuerzo y la cena. Y el viaje con ellos en los helicópteros o en los carros en el 2017. Luego formamos el 2020, en septiembre 8 de 2020, el Partido Salvador de Honduras, en plena pandemia. Y el PSH participó haciendo una alianza primero con el PINU. Y después, el 13 de octubre de 2021, se hace una alianza que es la que le permite a Xiomara Castro llegar al poder. Y pese a que hay un documento que dice que el porcentaje de diputados que saque el PSH será el porcentaje que le correspondería de la deuda política, no nos dio ni un centavo. Tampoco se le han dado. No nos la dio. Y a estas alturas tampoco. Se la van a dar al PSH. No se la van a dar. Y usted se lo puede preguntar a Fátima Mena, que es la actual presidenta del PSH. Entonces, hay mucha gente que dice, Narrala está ahí por dinero, ya le gustó. Señores, yo no he recibido deuda política desde 2014 y quien la manejó fue Luis Redondo. Y después Marlene Alvarenga, los 7 millones que quedaron cuando en 2017 Juan Orlando Hernández, a través de los cachiros, decide quitarme el Partido Anticorrupción porque sabía que al igual que le gané en 2013, en 2017 si volvía a participar, sobre todo porque él iba ilegal, le iba a volver a ganar. ¿Qué lectura le da a que todo lo que dice o hace el ingeniero Salvador Narrala lo tergiversan y lo quieren utilizar políticamente?
que es un temor tremendo que me tienen. Fíjate que el día martes de esta semana, cuando hicimos el acto de juramentación de las autoridades que manejarán la campaña, Jorge Calix se anticipó a algo que contesta a tu pregunta. Él dijo, en Libre, Mel Zelaya sabe que la persona que le va a ganar las elecciones se llama Salvador Narrala. Entonces le tiene temor y por eso lo ataca. Y la razón por la que hay un aparato, más bien me da pena que gasten tanto dinero, porque cuesta encontrar cosas para poderme atacar a mí. Entonces gastan mucho dinero en redes, 77 millones han gastado en muy pocos meses para atacarme a mí. No atacan, por ejemplo, al candidato del Partido Nacional. Entonces, la lectura que yo le doy es, si no atacan al candidato del Partido Nacional, tampoco atacan al candidato de la DC ni del PIN, solo atacan a Salvador Narrala. ¿Por qué será eso? O sea, cuando vos vas a apear mangos, vas a bajar mangos, ¿a qué árbol le tirás? ¿Al que tiene mangos o al que no tiene mangos? Parece que el árbol que tiene mangos, el que les va a sacar del poder, soy yo. Y la lectura que le doy contestando tu pregunta es que están súper temerosos y por eso tienen detenidas las acciones en el Consejo Nacional Electoral. ¿Sabías que el Consejo Nacional Electoral prácticamente está detenido porque está intervenido por el Tribunal Superior de Cuentas? Ningún proveedor quiere venderle, ninguna persona de los administrativos del Consejo Nacional Electoral se atreve a autorizar una compra porque teme ser enjuiciado. No tienen cartografía los tres representantes, hay uno preso, uno prófugo y uno enfermo. A propósito de eso, existen posibilidades reales. Le hablo de reales, no políticas que se dan a conocer como lo que se pelean los concejales en redes sociales y en medios de comunicación. ¿Existe esa realidad que se pueda detener el proceso electoral o que se lleve a cabo de una forma manipulada como lo que ocurrió en Venezuela? Sinceramente, nosotros estamos tomando todas las medidas del caso. Y le digo a la gente que me está viendo y escuchando que el día 30 de noviembre vamos a salir todos a las calles, pero no solamente nosotros. Van a haber no solo los observadores que van a permitir que, por ejemplo, el domingo llegan aquí los observadores de la Unión Europea y se van a reunir conmigo y con los otros candidatos. ¿Y van a estar de forma permanente hasta después ellos o van y regresan? Solamente vienen a ver si hay condiciones para pedir el presupuesto que se ocupa para observar. Pero aparte de eso, hay en Honduras otras fuerzas ocultas que siempre están presentes y que nosotros, ni los medios de comunicación, los vemos. Y que te garantizan y le garantizan a la gente que va a haber elecciones en el 30 de noviembre. Obviamente Libre va a tratar de hacer todo lo posible porque no las hay. ¿Fuerzas nacionales e internacionales? Fuerzas nacionales e internacionales. O sea, lo del 30 de noviembre es un día de quiebre en donde Honduras toma la decisión si se va al eje del mal, al eje del comunismo, que tanta hambre produce en Venezuela, Cuba, o se queda en el actual sistema. El actual sistema no es malo. El problema es que hemos tenido 20 años de narcotraficantes gobernando. Esa es la realidad. Con todo respeto. ¿Incluyendo los 3 años y medio del actual gobierno? Obviamente, si eso no lo digo yo, eso está en los videos. Hay un montón de información que, así como yo me atreví a hablarlo de Juan Orlando antes de que ocurriera, lo de Juan Orlando ocurrió en 2022, en marzo o febrero del 2022. Yo empecé a hablar de eso en 2016. Yo recuerdo, a propósito de eso, periodísticamente, uno de los periodistas que se atrevió a decirlo públicamente fue David Romero a través de Interpretando la Noticia. Y el primer político, y lo recuerdo porque yo lo entrevistaba, sí, que se atrevió a decir con nombres y apellidos, hablo de políticos, o de cualquiera de la sociedad civil, que agarró el valor de decir con nombre y apellido y señalarlos como narcotraficantes y utilizar las instituciones del Estado era Salvador Narrala. Yo me acuerdo que a mí me decían,
tenga cuidado, porque a los dos se los van a llevar de encuentro por estar señalando de forma tan directa situaciones del narcotráfico. Es que fíjate que te agradezco, cuando uno señala algo, uno no lo hace para un bien, para tener un beneficio personal. Yo estoy convencido que el problema que tiene Honduras es que el narcotráfico ha gobernado. O sea, por eso lo denuncié. Y por eso denuncio a los actuales. O sea, no es porque yo tenga algo contra ellos, sino que el país necesita volver a gobiernos como el que tuvo Ricardo Maduro, por ejemplo, o como el que tuvo el ingeniero Carlos Flores, o el ingeniero Ascona, cuando la democracia funcionaba. La institucionalidad. Y la institucionalidad funcionaba, y no estaban metidos los narcos, pero en el año 2004 entra a Honduras el narcotráfico. El tráfico de drogas iba a República Dominicana y de ahí a los Estados Unidos. Pero se dieron cuenta que era más fácil, era más barato hacerlo por Honduras, porque eran más fáciles de comprar. La moral de los militares hondureños y de los políticos hondureños que comprar a los dominicanos. Triste pero real. Esa información... Hoy Dominicana es potencia a punto de pasar al primer mundo y Honduras hundido en la miseria. Esa información la obtuvo usted y que se atrevió a decirla, como me lo decía a mí en aquel entonces, por medios internacionales, no, o aún gente nacional no sabía de eso, pero no agarraba valor y se lo dijeron a usted. A mí me lo dijo el capitán Orellana, ¿te acuerdas? Sí. Capitán Orellana fue destituido, dado de baja, el Día de las Fuerzas Armadas, el 21 de octubre del año 2016. ¿16 o 18? 16. Sí. Yo acababa de hacer la denuncia que la hice ahí en el programa de Renato, en Canal 5, y yo le había hecho la denuncia. ¿Conmigo? Sí. Que nosotros la hicimos. Y en Radio América lo hicimos también. Bueno, el asunto es que cuando lo destituyen al capitán Santos Rodríguez Orellana, fíjate que el mero día que lo fueron, me buscó a mí en Televicentro y me empezó a contar parte de la papa. Y otra persona me confirmó las cosas que me había dicho Orellana, que es el Henry Osorto Canales, que conoció muy bien todo eso. Capitán Henry Osorto. Comisionado Henry Osorto. Entonces él me explicó toda la historia. En 2004, cuando empiezan los 10 cartelitos, quiénes eran los dueños de los cartelitos y cuándo Juan Hernández llega, o sea, primero desde el Congreso como secretario, después en el Congreso como presidente del Congreso y después como presidente de la República a partir del año 2014. Entonces, cómo se fue eliminando esos pequeños cartelitos. Entonces y además te menciono a los más conocidos. Otras personas que no me permitieron dar su nombre, me fueron dando información. Entonces yo armé prácticamente en mi mente todo este capítulo que me permitió tener la conciencia de que empezó en 2004, cuando todavía estaba gobernando Ricardo Maduro, y las pruebas que se han publicado de eso del narcofamilión, el video donde sale el hermano de Mel. Ese video es de esos años cuando los iban a financiar a ellos. Es decir que prácticamente tuvo pruebas, tuvo testimonios, y no es cierto, y esto viene a desvirtuar lo que se dice que el ingeniero Narrala habla solo por hablar y sin tener pruebas. Mira, cuando uno tiene una profesión, cuando uno ha sido gerente de una empresa transnacional, no una empresa hondureña, el caso de Embotelladora La Reina, cuando has trabajado más de 48 años en el mismo puesto, en la misma empresa, vos vas cimentando un montón de cosas que, si vos fueras así, si yo fuera así en mi trabajo, no hubiera durado. Tal vez hubiera durado 5 años. Tengo casi 50 años. Entonces, lo que se habla de que yo dije eso sin tener pruebas,
Bueno, al final las pruebas aparecieron en el 2022 cuando Estados Unidos, el juicio del hermano de él, el juicio de él, donde quedó destapado todo y hasta aparece el esposo de Marlene Alvarenga, que se llama Romeo, creo, algo así. Se siente el ingeniero Salvador Narrala que es irreverente con muchos dueños de la política hondureña. Es que están acostumbrados. O se siente como un Javier Milei en Argentina, de que lo que tiene que decir lo dice sin importarle quién sea. En el caso de Javier, él es muy preparado en economía. Entonces nadie le puede refutar lo que dice. Ahora, la forma como lo dice, él tiene su estilo, le llama ZDM. Yo no llego a eso, pero respeto, porque a la gente le encanta eso, porque Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, lo que yo hago aquí en Honduras, lo hacemos no por un interés personal. Bukele es millonario antes de llegar a la presidencia. Milei es un profesional destacadísimo. Yo no tengo necesidad de entrar a la política a hacer lo que hacen otros. Yo entré a política por presión popular, que mucha gente no sabe, porque yo entré hace ya casi 15 años. Yo entré por presión popular, no porque a mí me guste. Entonces yo digo las cosas, lo que pasa económicamente. Esos problemas económicos que tiene Honduras no pasarían si tuviéramos un gobierno decente que pueda señalar a las personas corruptas. Entonces lo que no les gusta aquí es la forma que usted les dice las cosas. Bueno, como lo último que ocurrió con el caso de un programa que estuvo y habló de la gente que no quiere a la candidata Rixi Moncada. Sí, si yo te digo a ti, Javier, a vos no te quiere ni la madre que te parió. Yo no le veo ninguna ofensa. O sea, si yo te digo eso, o sea, yo no estoy insultando a tu madre. O sea, la madre es el ser que más lo quiere a uno. Pero cuando uno es odiado, pues ni tu madre te quiere tanto. ¿Se siente ofendido usted cuando le dicen que aparece en programas repartiendo bolsas de arroz con azúcar, en chorcitos, como tratando de minimizarlo? ¿Se siente usted minimizado, burlado, ofendido por ese tipo de declaraciones de una candidata también del Partido Libertad y Refundación, en este caso Ramona Moncada? Fíjate que yo tengo la suerte de haber estado en el mundo de la moda soy el único hondureño invitado a un desfile de alta costura 1993. Y también habló de la moda de los besitos, que para eso fue a estudiar en Chile. No, los besitos en Europa, los hombres, el abuelo, el padre, el hijo, se dan un par de besos. O sea, en Europa, besos, eso es normal. En Sudamérica, un beso es normal en hombre, mujer. Los argentinos creo que entre los hombres también. En Francia se dan 2 besos. Aquí también se saluda hombre, mujer y mujer con un beso. Pero eso no pasaba cuando yo regresé de estudiar, que fue cuando conocí a Mel. ¿Y les molesta eso? Entonces, no, yo no me inventé el beso en la mejilla, obviamente que no, si eso es una costumbre milenaria. En Honduras hay muchas cosas que no habían llegado cuando yo regresé de estudiar, entre ellas el beso en la mejilla. Y me tocó justo conocer en esa época a la familia de Mel, y que ellos pues eran personas del interior del país, pero con mucho dinero. Entonces, no me siento ofendido que ella mencione eso. Como he estado en el mundo de la moda, o sea, 1993, el único hondureño en un desfile de alta costura, Yves Saint Laurent, en París. Yo siempre me he preocupado de la moda, siempre me gustó. Entonces yo sé cuándo se usan shorts, yo sé cuándo se usa traje, yo sé cuándo se usa camisa, yo sé cómo andar vestido según la ocasión. Y pienso que la gente, de una u otra manera, ha respetado eso. Entonces, si viene alguien y dice que no le gusta, también lo decía el que era presidente del Congreso, el anterior. Oliva. Exacto. Hermano menor de un señor que yo tenía, que era subalterno mío,
cuando yo estaba en la Pepsi. También lo decía el doctor Oliva, es cierto. Mauricio Oliva le hablaba Sí. de los chorcitos en televisión. Y su hermano mayor, cuando este muchacho Mauricio era estudiante de medicina, su hermano mayor era empleado mío, yo iba a Choluteca, porque era el empleado que teníamos a cargo del depósito de frescos de la embotelladora en Choluteca. Y yo respeto, a mí no me molesta que me digan cosas. Si tú me dices a mí, a vos no te quiere ni la madre que te parió, a mí no me molesta. A mí no me molesta absolutamente nada, ni que me digan que ando en chores, absolutamente a mí. A mí lo que me puede molestar es que se inventen que yo me robé dinero, porque yo no me he robado dinero. O que digan que yo he recibido la deuda política, porque yo no la he recibido. No le pueden encontrar... Si yo tuviera algo, Juan Orlando lo hubiera encontrado. Y después, en los 3 años y medio que van del gobierno como designado presidencial. Yo estuve como designado presidencial durante 2 años y entregué centavo a centavo lo que se gastó. Y no gasté ni un centavo de viático. ¿Le quedaron debiendo? Pregunto. No. No. Ni su sueldo, porque recuerdo que también se lo negaban. Sí, pero el sueldo lo pagaron hasta marzo del año 2024. No me quedaron debiendo sueldo. Pero en las cuentas mías no hay ningún boleto de avión pagado con el dinero que administré. No hay ningún centavo de viático para mí. Entonces, el dinero que fueron 12 millones, que fueron porque el segundo año no recibí dinero. O sea, lo que yo administré fueron 12 millones de lempiras, de los cuales casi 6 millones eran sueldos, que se le pagaron a la gente que trabajó en el despacho y en las diferentes actividades que hicimos. Y el resto fueron cosas como reparación de escuelas, a un costo tremendamente bajo. Digo, escuelas que reparé con 250.000 lempiras y que el gobierno después vi que cuando las reparó gastó 6 millones de lempiras. O sea, 30 veces más de lo que gasté yo. Unos puentes peatonales que recuerdo que se hizo esas obras, ¿de dónde salieron esos recursos? Yo hice un puente en la colonia Guasalona, Smith. También creo. Smith con la colonia, se me olvida la otra, la Torocagua, por ahí. Eso lo terminé pagando yo con dinero mío, porque no le querían pagar. O sea, nosotros habíamos supuesto pagarle, por eso decís que puse un poco de pisto mío, sí. Tuve que poner un poco de pisto mío, de mi sueldo, del sueldo que ganaba como designado para pagarle a un tío del actual secretario de la CIT, que los conozco desde Cipote. La obra se la hizo un tío de Octavio Pineda. Exacto, sí, el tío menor de Octavio. Octavio es un cipote de 33 años. Yo conozco a su abuela de cuando los años 70, gente muy decente. Y ese puente lo terminé pagando yo la parte que pensábamos pagar con el presupuesto que no me dieron del segundo año. Ya se había enjaranado usted y como que no se lo pagaron, se lo pagó usted. Sí, porque yo tenía, o sea, para mí era una responsabilidad eso, porque conozco al muchacho, sé que son gente decente. Y yo, aunque no sean... Todo lo que yo me comprometo, yo lo cumplo. O sea, yo no le dejo de pagar a alguien porque, o sea, es como que si te dan, voy a un banco, me dan vuelto de más, yo se lo devuelvo al cajero. Claro. Porque yo sé que al cajero al final le van a hacer el arqueo y va a encontrar de menos. O sea, es un problema, quizás por eso Jorge Cálix decía el otro día, Salvador es una persona buena. O sea, yo soy una persona buena. Y bien intencionado. Bien intencionado. O sea, a mí me dolería hacerte un daño a ti si tú eres una persona que no me ha hecho ningún mal. ¿Exigente el ingeniero Narral en el trabajo? Súper exigente, sí. Eso tengo, desgraciadamente, yo soy una persona demasiado exigente. En todos los lugares que estuve. Los 8 años que yo enseñé en la Universidad Nacional Autónoma, lo que yo enseñé fue ingeniería y administración de empresas. En esa sesión de ayer se le habló, le dijeron que era mal hablado, trataba mal a los empleados, misógeno. ¿Y ese qué artículo? Ayer en la sesión del Congreso Nacional. ¿Qué estaban discutiendo? Estaban discutiendo lo que le dijo a la abogada Ramona Moncada sobre lo del Día de la Mañana. Esa fue la discusión ayer en el Congreso. Luis, hombre, eso te lo tenía que haber enseñado. El Congreso no es para ese tipo de cosas, hombre. No te reunís nunca. El año pasado solo hiciste 34 reuniones.
y este año llevas 5 o 6 reuniones y una se la dedicaste a Nasrallah, al que te sacó del anonimato poniéndote de jefe de la barra de la selección, y te puse por uno que se acaba de morir de España, Manolo, el del bombo. Inspirado en él, yo en el año 2004, hace 21 años, para un partido Honduras-Costa Rica en el Morazán, que era decisivo para el Mundial de 2006, hablé con este muchacho que tenía un bombo para que organizáramos la barra de la selección. Y mira cómo vino a pagarle al pueblo hondureño. Lo metió a la barra con el bombo. Sí. Lo metió al partido PAC, al Sí. partido PSH, Sí. al Congreso Nacional, Sí. porque usted presionó para que estuviera Sí. en la presidencia del Congreso, y se siente Y además, traicionado. Y además en el 2017, cuando me quitaron el PAC, Ujú. Luis queda en el aire. Pero Guillermo Valle, que era presidente del Pino, me ofrece la posibilidad de colocar a la buena gente que yo tenía como candidatos a diputados del Pino. Y hablo con Luis, no, yo no quiero. Porque él quería hacer la casilla 1 y la casilla 1 estaba ocupada. Y yo rogándole hasta la última noche, cuando ya a las 12 de la noche había que entregar las planillas. Esa noche en la casa de Guillermo Valle le digo, Luis, por favor, hombre, te voy a dar la casilla 11 del Pino. No, que esa casilla no sale, que no me mato. Tuve que hablar con otro que también me traicionó, que se llama Castellanos. No me acuerdo el Mauricio. nombre. No. Mauricio Castellanos. Sí, que está con él ahorita, creo. Es un pelón. Sí, Mauricio Sí. creo que es. Y hablé con él y dije, mira Mauricio, vos vas de propietario en la 11, no vas a salir del Pino en la 11, pero si pongo a Redondo de propietario tuyo, entonces salís de suplente. Y me aceptó. Pues 11 de la noche, cuando ya pusimos el nombre de Luis Redondo propietario y Castellanos de suplente. Y gracias a eso Luis fue diputado de 2018 a 2022, donde cumplió e hizo todo bueno, a tal punto que yo lo consideraba el mejor diputado del Congreso. Me consta, yo lo entrevistaba también. Él- Anticorrupción. Anticorrupción, en contra de la aprobación Sí. de los préstamos, en contra de los robos que había en ese Congreso, en contra de ese reglamento que él utiliza hoy a favor de él y de Mel Zelaya. Entonces, ¿cómo pensar que un tipo así se te iba a dar vuelta? Pero lo que sí te vuelvo a decir, Luis, no podés usar el Congreso para eso. Hombre, si solo se reúnen unas pocas horas el martes y unas pocas horas el miércoles. Creo que hoy por primera vez van a sesionar un jueves. Lo que pasa es que hoy va a haber una ceremonia especial para los grupos Garifuna. A quienes he respetado, mucha gente no sabe mi vida. Mucha gente no sabe que yo enseñé 8 años en Ingeniería y Administración en la Universidad Nacional Autónoma y que me consideraban uno de los 2 mejores profesores, por no decir el mejor. Mucha gente no sabe que fui gerente de una empresa transnacional embotelladora durante 6 años. No gerente de producción, como pueden decir algunos, porque esa palabra ni existía, porque yo daba clases de producción en la universidad. Entonces, y la gente asume que yo solo tengo una trayectoria por lo que miran en los medios de comunicación, que a veces hago programas en las playas, en calzoneta o en las piscinas, porque obviamente no las voy a hacer con traje. ¿Y eso es actuación o es parte del programa de X0? El programa X0 es un programa de entretenimiento, así como lo fue Sábado Gigantes, y como hay muchos programas en todas partes del mundo, yo las hice en Honduras. Obviamente que no las voy a hacer con traje y corbata. Ingeniero, ¿con cuál partido se ha sentido usted como más arropado, como más aceptado? ¿PAC, PSH, Libre a través de la alianza o ahora con el Partido Liberal? Mira, Libre fue una cosa obligada que hicimos por presión popular. ¿Accidente? No, accidente no, presión popular, Ujú. porque la gente quería sacar a Juan Orlando Hernández. Nosotros no tenemos ninguna afinidad con estos ricos que juegan a comunistas, porque ellos, la familia Zelaya Castro, es una familia rica que juega a comunista por interés y que ha recibido miles de millones de dólares de parte de la izquierda internacional y que vive muy bien. Ahora, ¿dónde me sentí mejor?
cuando fundé el Partido Anticorrupción ganó las elecciones en 2013, me lo confesó el propio Juan Orlando Hernández. Pero la estructura del Tribunal Supremo Electoral de antes y del ahora Consejo Nacional Electoral no le permite a los partidos emergentes tener representantes en las mesas. Antes de que yo entrara a política, el Consejo Nacional Electoral le pagaba a los custodios de mesa el dinero para estar en la mesa, me acuerdo 500 lempiras. Cuando yo entré cambiaron todo para que yo no entrara a hacerles competencia. Igual les gané, pero yo no tenía quien me defendiera los votos, no tenía representante. Hoy sí tengo, entonces hoy me siento arropado por un partido que es el partido que es el partido madre de todos los partidos, Partido Liberal. Del Partido Liberal salió el Partido Nacional en una pelea entre los primos Bonilla, Policarpo y Manuel Bonilla, cuyo nombre lleva el teatro, pese a que estafó al país. Y después el Partido Libre nace una semana después del PAC, ¿sabías? El PAC. Para ese entonces también libre. Dan la personería. Correcto, en el año 2012, una semana después de aceptar al PAC, aceptan al Partido Libre. Entonces, que también nace del Partido Liberal. Son liberales los que salieron después del golpe del 2009. Exactamente. Y mucha gente del Partido Libre me quiere porque saben que yo soy una persona buena y me llaman y me dicen que ellos en este momento están con el Partido Libre, pero que a la hora del 30 ¿Se viene de noviembre, una gran coalición de partidos políticos? No de partidos políticos. Lo que se viene es una gran coalición de partidarios del Partido Nacional. De bases. Sí, bases. Se le puede decir así. Sí, quizás las bases. Cuando digo bases está la dirigencia, la militancia y las bases. Sí. Lo principal de los partidos políticos que es su militancia, los que votan por el partido. Sí, lo que se viene es una gran coalición de militantes que votan, que no son activistas del Partido Nacional, que no son activistas del Partido Libre y que votan por esos partidos, pero que hoy saben que esos partidos no son la solución para Honduras. Saben que la solución para Honduras hoy es el Partido Liberal y por eso vendrán muchos ataques y lo que más voy a tener ahorita de aquí al 30 de noviembre son ataques. Por eso todo eso se le vino en reversa a Libre entonces, porque esas mismas personas de los partidos políticos votaron por Libre en la alianza del 2021. Sí, se repite la historia del fuera Jo con el fuera familión que ya se suena en todos lados. Sí, pero en aquel momento no había represión. En aquel momento yo me acuerdo que el presidente Hernández se guarecía, ponía a los soldados, ponía policías. Y se burlaba, decía, los viernes de relax. Sí, ¿se acuerdan? Y yo me acuerdo que los militares, cuando te les acercabas, decía, yo no te voy a hacer nada. O sea, los militares son buenos, los militares de tropa son buenos, los mandos intermedios son buenos. Lo que siempre se logra vulnerar es la cúpula. Pero ahora han metido unas leyes de que son prohibidas las marchas, prohibida la protesta. O sea, si Mel era lo que reclamaba. Sí. Ahí no anduvo Mel botando portones. El muchacho que está en el CNN fue el que incendió la embajada el otro día, cuando 2021. El que estuvo de ministro de Defensa, el otro sobrino que se llama igual que Mel, no fue el que intentó incendiar y quebró los vidrios del hotel, que al final lo cerraron. Mario. El que queda. Entonces, todas esas cosas que ellos hacían, que eran cosas de terrorismo, ellos se adelantan a que pudieran existir porque la oposición del Partido Nacional, del Partido Liberal, son gente tranquila, no son gente capaz de ir a meterle fuego a una embajada como intentó Mel, ni tampoco de ir a quebrarle los vidrios a un hotel. ¿Y puede pasar esa misma violencia si se dan esos resultados que usted espera de que la oposición, en este caso el Partido Liberal, gane las elecciones y que Libre se quiera mantener en el poder a la fuerza? Es que es diferente. Así como lo que pasó en Venezuela, digamos. Sí. En Venezuela, esto empezó en el año 98, o sea, hace 27 años. Entonces ahorita Maduro está con raíces, pero ahorita el Partido Libre, ¿qué es el Partido Libre? El Partido Libre no es un partido, es realmente una familia principal que son los Zelaya Castro,
que además no tienen buenas relaciones con otras familias del mismo Libre. Ahora, por ejemplo, la candidata no se lleva bien, la candidata Moncada no se lleva bien con la familia Zelaya. No, entonces no son un partido, realmente aquí es una familia que intenta poner a otra persona que no se lleva bien con ellos, pero que la disimulan en beneficio de sus propios intereses. Vámonos al futuro y que se dé lo que usted espera de ser el próximo presidente de la República. Deme 3, 2, un proyecto general que lo pueda recordar la población hondureña de infraestructura, que cada vez que lo mire se recuerde del presidente Salvador Narrala si llega a ganar las elecciones. Bueno, hay 3 cosas que permiten el crecimiento económico de un país. Una es la construcción, otra es la agricultura y la otra es la manufactura. Yo voy a traer, y ya tengo listas las inversiones para que vengan a Honduras cuando yo gane, en estas 3 áreas. Vamos a volver al campo, a producir cosas no solamente para el consumo, porque Honduras tiene para darle de comer a 90 millones de personas. Aquí le hago el paréntesis. ¿Tiene o tenía? Porque yo voy al mayoreo y le pregunto a los vendedores, ¿de dónde son estos mangos? ¿De Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica o hasta de Colombia? Sí. Ya no hay en Honduras. ¿De dónde es estos granos básicos? ¿De Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica o Colombia? Sí. Y todo esto tenemos nosotros para hacerlo. Nosotros tenemos para darle de comer a 90 millones de personas. Entonces, pero las políticas del gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura, a través de la banca, no le han permitido a la agricultura desarrollarse. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien interesado en el grupo familiar en que no se apoye a la agricultura. Grupo familiar actual, que están en el gobierno. Y antes era el grupo familiar anterior. Okay. O sea, la decisión que uno tiene que tomar para que un agricultor siembre, hay muchas áreas de Honduras que no son inundables. Obviamente que la gente no quiere en el Valle de Sula porque se inunda. Allá en el norte se inunda, pero aquí hay lugares altos. Jesús de Otoro, por ejemplo. Patuca, Jamastrán. Hay un montón de lugares que Honduras no los desarrolla por intereses de la gente que está metida en el gobierno. ¿Y cuál es la clave? Que sea una inversión público-privada, solo privada, o como quieren actualmente, aunque no lo puedan hacer solo del gobierno. Cualquier cosa que se haga legalmente, una alianza público-privada. Honduras no tiene dinero para hacer todo con dinero del gobierno. Entonces, cualquier cosa que se haga supervisada adecuadamente, sin ladrones, manejando la alianza público-privada y con transparencia, hoy en todo el mundo están las redes. Bueno, no se llaman redes, está la web, donde vos tenés una página de la Secretaría de Agricultura, de la del banco tal, si es estatal, donde vos podés ver lo que está pasando. Y en el gobierno de Salvador Narrala usted va a poder ver que el presupuesto que se le da a cada cartera se va a ir viendo cómo se gasta. Cualquiera puede hacer un análisis, se está gastando bien. Y además de eso, yo voy a descentralizar. Y por eso le digo a los alcaldes que están con otros partidos, o sea, mejor dejen que gane el alcalde liberal, porque ese alcalde liberal es el que le va a permitir recibir el 11% de transferencia desde el gobierno central. Entonces, los alcaldes van a tener dinero que no han tenido en el pasado. Y las obras, con supervisión del Ejecutivo, las va a realizar el alcalde. Algo así quería cuando andaba en campaña y hablaba de que usted iba a llevar al frente la tecnología, las instituciones. Sí. Como designado. Yo quería, pero Mel no me dejó participar en nada. Porque Mel es el presidente realmente, o sea, el presidente de hecho, con todo respeto, que no digan, ya van a inventar ahora de que, yo digo, Mel es el presidente de hecho, está insultando a Xiomara. Mel es el presidente de hecho, todo el mundo lo sabe. Y cuando Mel no puede, el segundo a bordo es Rixi Moncada. O sea que está poniendo en un tercer plano
a la presidenta Castro. Ni siquiera en tercer plano. O sea, ella... Prefiero no ahondar en esto porque van a empezar a decir que estoy atacando a la mujer. Y yo no soy yo quien la puso en tercer plano o en cuarto plano. Si yo te digo lo que viví en 2017 y en 2021, ahí las decisiones las toma Rixi Moncada y Mel Zelaya. O Mel Zelaya y Rixi Moncada, cualquiera de los dos el que está en Cualquiera de los dos. Y hoy siguen instrucciones de la izquierda internacional. Entonces, lo de la tecnología... Mira, la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, instalada en el Centro Cívico Gubernamental con miles de empleados. Esos empleados tienen que estar en los valles, no tienen que estar aquí. Tienen que vivir en los valles. Ahora, si son de Olancho y están aquí, pues que vivan en Olancho. Si son de Jamastrán o de Danlí o de lugares cercanos, pues que vivan allá. Estamos a tiempo de poder ser un país que pueda suplir sus necesidades alimenticias. Totalmente. Y que ajuste para exportar todavía. Pero si podemos producir comida para 90 millones de personas. Nosotros somos... 10 por mucho. Aquí en el país. Aquí no llegamos ni a 9 millones. Y podemos producir 10 veces más comida para ellos. Y eso que no tenemos muchas tierras agrícolas. Honduras es un territorio forestal. Pero tiene para producir comida para 90 millones, con las laderas que tiene. Entonces, no lo han hecho porque no han tenido una persona que conozca. O sea, con todo respeto, el presidente tiene que tener una idea, un barniz. No tiene que ser un sábelotodo, que dicen que yo soy... Pero rodearse de gente capaz que lo pueda llevar a realizar obras buenas y no estar todo el día metido en redes sociales insultando. Sí, es que mira... Si viene un proyecto a mí, por ejemplo, que me trae la persona que pongo en la CIT, en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, yo me voy a dar inmediatamente cuenta si ese es un proyecto que tiene dolo. Ahí no le van a dar a tol con el dedo, en temas de infraestructura, en temas de ingeniería, en todo eso. Ni en agricultura tampoco, porque yo tengo un barniz general por mis estudios. Yo tengo una maestría en la Universidad Católica en Chile, porque la gente aquí no lo sabe. Yo soy un ingeniero, tengo una maestría. Y además he trabajado. Entonces, darte cuenta de cuando un proyecto es gruesamente no factible o cuando te quieren meter gol, para mí es algo que está al alcance de mi conocimiento. Un proyecto de infraestructura al alcance de la economía del país. Pavimentar calles, porque vos podés acercar... ¿Carreteras? ¿O calles en los barrios y calles laterales. Calles laterales. Perfectamente las podés conectar con las calles principales. O sea, caminos secundarios y terciarios. Vos perfectamente los podés habilitar y esa no es una inversión tan cara si vos usás bien el pisto. Ahora, si vos calculás que de los 400.000 millones de lempiras, que ahora son más del presupuesto, te tenés que robar 100.000 millones, entonces ya decís, no, este proyecto no, eso no, hagamos esto. Y entonces han llegado a tal punto de recortar que salud está peor que nunca. Hospitales que ofreció España, que ya deberían estar funcionando, no están funcionando porque no permitieron y los está haciendo Mel con el pisto que no tiene. Y los que está ofreciendo Francia, que también se perdieron. También Francia les ofreció el proyecto para los renales al 0.6 y esas tasas no existen, 0.6%. Prácticamente concesionario. Prácticamente, exacto. ¿Por qué no lo aceptó? Porque él debe tener algún pariente que está metido en eso y que prefiere darle el negocio al pariente. Y presume que se va a quedar en el poder. Lo que no sabe, al igual que no lo estimó Juan Orlando Hernández, es que ellos salen del poder. Para poder realizar muchos proyectos ingenieros se necesita también tener una mayoría en el Congreso Nacional. La voy a tener. ¿Aspira a eso, a tener cuántos diputados? ¿Mayoría simple, mayoría calificada? ¿Es posible que pueda sacar...? Mira, si Libre sacó 50 diputados, yo seguro que saco por lo menos 50 diputados en las elecciones. Y el Partido Nacional, que es el otro partido de oposición en este momento, puede sacar unos 40 diputados. Son la mayoría calificada prácticamente entre los dos partidos. Sí. ¿Trabajaría a la par con el Partido Nacional? En el Congreso tenés que trabajar. En el Congreso tenés que trabajar con todo. Ahora, si hay profesionales del Partido Nacional preparados, que yo sé que es una persona necesaria dentro del gobierno, yo no tengo problema de contratarla, aunque sea persona que haya trabajado para Libre. O sea, esto no es
de irse con extremismos porque sos de este partido o del otro. Aquí lo que se trata es de defender a Honduras, de hacer lo que le conviene al país. ¿Le cedería, si usted tiene, como dice, los 50 diputados, el Partido Liberal y el Partido Nacional 40, le cedería la presidencia del Congreso al Partido Nacional o preferiría que la tenga el Partido Liberal siempre? No depende de mí, pero a usted como presidente de la República, si llegara, ¿le gustaría? Lo que he hablado con otros presidentes de la República es que le conviene al presidente de la República tener un presidente del Congreso que te agilice todo. Y para eso es más fácil que sea una persona de tu confianza que esté en el Congreso. Pero yo creo que cuando miren que este presidente que llega no anda en la movida, todos se unen en beneficio del país. Pero cuando miran que el presidente es narco, entonces ya saben cuál es el talón de Aquiles, la debilidad. Entonces empiezan a hacer movidas. Esta semana, lunes o martes creo, se selló una unidad dentro del Partido Liberal que antes se había visto un poco con mucho ruido por la presidencia del Congreso Nacional, y se mencionaba que a Jorge se lo iban a dar, le iban a permitir ingresar como diputado del Congreso Nacional y que él podría ser el presidente. ¿Todavía está en pie eso de que le puedan dar una diputación a Jorge y que pueda ser él el presidente del Congreso? Jorge Calix. Una de las cosas que hablé desde el principio es que no voy a violentar la voluntad popular. El pueblo se expresó el 9 de marzo en las urnas y nos dio al movimiento que yo encabezaba 81 diputados, creo, o 82, no sé la cifra exacta. Si yo personalmente voy a estar siempre en desacuerdo con que se le dé acceso a alguien que no compitió para quitar a alguien que ganó su derecho en las urnas. Y yo no estaré de acuerdo, pero no descarto que la suciedad aparezca y que alguien diga, mira, yo necesito 1.000.000 de lempiras, entonces estoy dispuesto a renunciar y entra vos. ¿Y qué haría el ingeniero Salvador Narrala si se llegara a dar eso? Investigar al que está renunciando para ver... ¿Lo expone? ¿Lo expone? ¿Lo expondría? Sí, vamos a decir, bueno, esta persona está renunciando y habrá que investigar si es verdad que está renunciando porque se siente mal físicamente o lo que sea, o es algo legítimo. No quiere. ¿O hay otra cosa? Pero si es legítimo, el que decide eso no soy yo, sino que lo va a decidir el presidente del Consejo Central Ejecutivo, que será Roberto Contreras, que es una persona que tiene mis mismos pensamientos en el sentido de respetar la voluntad popular. Entonces, yo esperaría que si yo no estoy de acuerdo y el presidente del Central Ejecutivo tampoco está de acuerdo, entonces ninguna persona tome el riesgo, como ha ocurrido en otros procesos electorales, de renunciar violentando la voluntad popular. Todos estos proyectos, ya vamos entrando a la recta final, ingeniero, todos estos proyectos que habla de infraestructura, en el agro, en el sector salud, en el sector educación, es difícil que Honduras los pueda llevar con sus propios recursos y se necesita muchas veces ayuda internacional concesionaria o en préstamos blandos. ¿Con quién le gustaría hacerlo? ¿Con China, Estados Unidos? Yo con China puedo tener relaciones comerciales para comprarles cosas baratas que ellos venden, pero la relación principal de los capitales que han apoyado a Honduras son capitales de los Estados Unidos y capitales europeos, o sea, lo que se conoce como el eje occidental. Y con ellos estamos dispuestos a hacer las alianzas público-privadas o los apoyos o las sociedades que sean necesarias. Si es que lo que mejor funciona es lo que se maneja privadamente, lo cual no significa que un nuevo Estado con gente honesta pueda funcionar bien. El Seguro Social, por ejemplo, tenerlo con medicinas. La cuarta reforma de salud que ha preparado el doctor Marco Tulio Medina, que es un designado presidencial de nuestra fórmula, todo eso se puede poner en práctica. Hay que ver ya en el momento de las finanzas, desde ahora,
cómo se va a utilizar, de dónde se va a sacar el dinero, de acuerdo a las necesidades que existe hoy, que son enormes, porque este gobierno prácticamente malversó el dinero, hizo un montón de deudas, igual que hizo el gobierno anterior, pero las hicieron para intentar quedarse en el poder. Por eso yo estoy en contra de ese presupuesto que maneja el Congreso, para darle a los diputados para que se reelijan. Porque en el fondo aquí el pisto se lo reparte un grupo de alcaldes y diputados para reelegirse y tener pisto ellos para reelegirse y tener beneficio personal. Pero a muy pocos alcaldes les interesa que su municipio se desarrolle. Conmigo van a ver cómo vamos a desarrollar los municipios, los 296 que no son ni Tegucigalpa ni San Pedro. Y ahora, San Pedro va a tener la ventaja que va a tener su transferencia, que va a tener un alcalde liberal, que va a ser el Pollo Contreras, con presidente liberal, que eso hace mucho tiempo no lo tienen. Concluyo con este tema. Lo que está ocurriendo en Quórum, con esa fábrica, le iba a decir yo, de corrupción, con esa empresa financiera que hay de inversionistas y que las pérdidas que se puedan dar las va a asumir el gobierno de la República. ¿Cómo lo ve? Yo lo primero que quiero hacer, y si no lo han resuelto para cuando llegue al gobierno, es averiguar quién es el jefe de Iván Velázquez, que dice que lo metieron preso. Dudo, pero lo metieron preso. Yo estoy prácticamente, no he hecho ninguna investigación, pero tengo... ¿Pagaría esa deuda usted? ¿Esos excedentes que no aparezcan? Es que mira, si vos sos el administrador del dinero del pueblo, como presidente de la República, vos tenés que utilizarlo en beneficio del pueblo. Aquí hay un desfalco que es de cientos de millones de lempiras. Entonces, primero, averiguar quiénes son los jefes, porque ese dinero en algún bolsillo tiene que estar. Y en el bolsillo principal es en el bolsillo de la persona del gobierno actual, que seguramente está detrás de eso, porque un negocio de 6 años o 7 años, ¿qué es eso? Y entonces la Comisión Nacional de Banca y Seguro, ¿en qué está? Si tienen un montón de empleados, vamos a ver si en esa comisión hay demasiados empleados, porque tienen como 500 empleados. ¿Y qué hacen? Ninguno se preocupa cuando aparece una financiera que es el boom y te paga el 20% mensual, que se sabe que no lo pagan en ninguna parte del mundo. Si ellos no se dieron cuenta, quiere decir que de los 400 del presidente para abajo hay que quitarlos a todos, porque no saben. No, si todo el mundo sabía que vos podías ir a esa empresa. Bien, ingeniero, gracias por haber estado aquí con nosotros. Tiene las puertas abiertas. Más adelante, sin duda alguna, vamos a estar hablando durante la campaña. Y si llega, también lo queremos comprometer para que esté aquí siempre con nosotros, a ver cuáles van a ser sus determinaciones más inmediatas, cuáles van a ser sus funcionarios. Una cosa sí le digo. El pueblo hondureño ya está cansado de promesas. Quiere ya acciones y esperan que si usted gana, las cumpla. Y por eso la gente va a votar por mí, porque llevan 20 años queriendo que yo sea presidente y el cansancio lo tiene hay 2 generaciones anteriores que ya estaban cansadas de los robos de los presidentes y de la gente que se mete a política. Gracias por la entrevista. Gracias, ingeniero. Gracias. Un placer. Hemos estado con el ingeniero Salvador Narrala, candidato presidencial del Partido Liberal, que asegura ganará las próximas elecciones del 28 de noviembre. No, 30 de noviembre. 30 de noviembre. Las del 28 fueron las del 2021. Sí, el 30 de noviembre de este año. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos.